Bienvenidos hermanos a un episodio más de Construyamos la Parashá. En esta ocasión, Sukkot. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de la fiesta de Sukkot, que está en Levítico 23, verso 34, donde dice que el día 15 del mes séptimo, hará una celebración de fiesta al Eterno y que deberá presentarse ante Él sin las manos vacías. ¿Y por qué? Mi pregunta, mis hermanos, es: ¿por qué no debemos presentarnos? La primera pregunta: ¿por qué no debemos presentarnos ante el Eterno sin las manos vacías? Como en la antigüedad también, que existía el templo, eh, se llevaba ofrenda. Entonces, la pregunta mía para mis hermanos es: hoy en día es necesario también presentarnos sin las manos vacías ante el Eterno. Amén. Bueno, gracias. Yo pienso que también para este tiempo eh, debemos buscar la manera de que ese mandamiento pues siga aplicando. O entiendo que siga aplicando, pero entonces debemos también entenderlo nosotros en nuestras vidas. Yo sí pienso que para la festividad del Eterno toca reservar especial tiempo, reservar especial parte de nosotros. No presentando con las manos vacías, yo lo entiendo tanto que en ese tiempo, em, tanto para la vida en comunidad como para, pues, como para el diario en que vivimos, nosotros también podemos ser dadores, no solo de la parte económica, porque no todo el mundo está necesitando una ayuda económica. Es como lo más simple, la ayuda económica de cierta forma. Hay personas que están muy bien económicamente y están más bien necesitando de un consejo, de un apoyo o simplemente de que se les escuche. Entonces yo lo veo tanto reservar de nuestra riqueza material y acercarnos, no, digamos, también para dar, no solo desde el punto de vista económico, sino también para dar consejos, para dar ayuda o para acercarnos en esta fiesta. Es un momento propicio, yo lo veo para dar. Porque en el tiempo que había el templo, este era un tiempo donde las personas iban al templo y también de las riquezas que habían obtenido daban al viuda, extranjero, levitas. Entonces, es propicio también para dar, como lo comenté, para no redundar más, no solo de la riqueza material, sino también de aquella bondad que una persona pueda necesitar. Bueno, hermanos, con respecto a de que no te presentarás con las manos vacías, tenemos que ver que esta connotación no está solo en la festividad de Sukkot, está en otras festividades. Y de acuerdo a los tiempos de donde estaba el primer y el segundo templo, cuando hablaban al concepto de no te presentarás con las manos vacías, recordemos que esta es una festividad que representa ¿qué? Cosecha, recoger cosecha. Entonces, realmente lo que los hombres llevaban allí era parte de lo que ellos habían cosechado según sus posibilidades. Entonces, hay algo importante a tener en cuenta aquí y es ver que nosotros debemos presentar a Hashem según nuestras posibilidades las bendiciones recibidas de su mano. Entonces, me adhiero a lo que tú dices, mi hermano, cuando dices que no solo puede ser de un concepto material, ¿cierto? Sino que también podemos verlos desde unos conceptos espirituales. ¿Con qué objetivo se debe dar esto? Con el objetivo de reconocer las bendiciones recibidas de parte del Padre y que hagamos copartícipes a los hermanos que están en medio de nosotros. Entonces es importante ver que esta festividad, como en otras tantas, nos habla de que nosotros tenemos que presentar al Eterno, llevarás delante de Él una ofrenda encendida. Y es interesante ver que habrá una ofrenda encendida. Hoy en día, ¿cómo podríamos llevar una ofrenda encendida? Bueno, pues realmente una ofrenda encendida la podemos ver en este tiempo de acuerdo a la intención, a la cabana en mi corazón. Lo estoy haciendo con transparencia,
con corazón sincero, encendido, con amor verdadero para el Padre, o lo hago simplemente por cumplir o no lo hago, ¿sí? Entonces es ver cómo definitivamente, en este caso así, el texto llano, a lo que vemos allí, nos está hablando es eso, ¿no? ¿Qué intenciones de mi corazón yo presento delante de Hashem de acuerdo a lo recibido de Él? Y bueno, que el Señor nos ayude a tener corazones generosos para con el Padre. Hermano, ahí te quería preguntar y no sé de pronto en tu contexto que has podido de pronto compartir un poquito más con la comunidad judía. Eh, Nosotros vemos mucho, hermano José, de pronto en las comunidades que se llevan algún tipo de regalos, dádivas o esas cosas que los hermanos traen. ¿Has visto de pronto en las sinagogas cómo lo hacen hoy en día? Qué buena pregunta, ¿sabes? En las comunidades ortodoxas se llevan, digamos en este caso que estamos hablando de Sukkot, se llevan frutos. Se lleva también, hay hermanos que su rol dentro de la economía no es agrícola, pero llevan en representación de lo que han recibido de parte de Hashem dinero, dádivas, que lo ponen para poder seguir construyendo la sinagoga, para poder seguir edificando muchas otras cosas más que se deben desarrollar allí. ¿Sí? Entonces lo hacen con qué sentido? Con el sentido de agradecimiento. Mira que en la comunidad judía es muy linda porque tienen un sentido de pertenencia tan alto, tan grande. Podemos ver que en una sinagoga han habido o han pasado 3, 4 generaciones en una misma familia. No se ve mucho que se vayan de un sitio a otro, sino que por lo general se mantienen muy firmes. Entonces es en agradecimiento de todas las dádivas espirituales que también han recibido en este lugar donde Hashem los ha llevado, que cuando no tienen un rol agrícola, entonces sus donaciones lo hacen en especie, lo hacen en tema monetario, lo hacen en artículos que se requieran, que puedan ayudar a edificar la casa para Hashem y que se pueda seguir llevando, contribuyendo en la Torá en el camino. Entonces es muy bueno ver esto, ¿no? Pero todo esto va sujeto muchísimo al sentido de pertenencia de los hermanos en la sinagoga. Así lo realizan. Gracias, mi hermano. Y yo quería también dejar un aporte, pero antes quería preguntarle a nuestros oyentes cómo ustedes llevan esas ofrendas delante del Eterno. El contexto son las fiestas de peregrinación, ¿no? Las 3 fiestas de peregrinación, pero ¿qué están haciendo ustedes, mis hermanos? ¿Están yendo con las manos vacías o cómo se están presentando delante del Eterno? Eso es una pregunta ahí para que ustedes nos puedan escribir. Sus comentarios siempre son muy valiosos. Yo encontré algo muy interesante, ¿saben? Entendí un libro de comentarios de mandamientos, se llama Profundidades de la Torah, y acá me parece algo muy curioso. ¿Saben? Yo no había quedado en cuenta de esto. Dice que esta parte se refiere a los sacrificios con un templo en pie, pero que, bueno, y que los hombres de Israel cumplían su mandamiento trayendo como mínimo una ofrenda de aves, ¿sí? Con eso cumplían. Y obviamente el que tuviera más los medios, pues llevaba más ofrendas, alineado a lo que ustedes están diciendo. Pero el siguiente comentario es el que a mí me llama mucho la atención. Dice que los piadosos llevaron el mandamiento un paso más allá y lo interpretaron como también el momento para distribuir limosnas a los pobres antes de las festividades. Y acá lo conectan con algo muy interesante. Yo no me había percatado de esto. ¿Se acuerdan de Judas Iscariote? En este caso, el tesorero. Y en Juan 13 dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Yeshua le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Lo conectan con esta práctica de llevar este tipo de ayudas también a las personas pobres justo antes de una fiesta. Entonces, creo que hoy entendí un poco más esa parte. Un aporte también lo que comentan mis hermanos en Juan 7:37, donde Yeshua dice que la festividad, donde dice que alzó la voz y que dijo que vinieran a él para esa festividad, que todos los que tienen sed o hambre que busquen que lo busquen en lo espiritual, hablando en lo espiritual de esta festividad, es que debemos de ser alegres, que tengamos una alegría de amor y que compartamos con los hermanos y que lo que salga de nuestro corazón, que sea puro y que sea totalmente
transparente, que tengamos una alegría y una verdad en el eterno. Y como Yeshua también nos hace refleja en de que ese día que de la fiesta, y estamos hablando de la fiesta de Sukkot, que seamos alegres, que nos regocijemos en amor, que tengamos una alegría entre hermanos y en la comunidad, y que celebremos estos días de Sukkot con toda alegría y con todo amor. Segunda pregunta, referente a la fiesta de Sukkot. Eh, Hay muchos hermanos o muchos creyentes en Yeshua, en el Eterno. ¿Por qué tienen la tradición o por qué hay la mal traducción o la mal tradición de decir que Yeshua o Jesús nació el 25 de diciembre? ¿Por qué? Eh, Porque hay muchos creyentes en el Eterno, en Jesús o en Dios, que en muchas religiones les inculcan que es el 25 de diciembre, que nació un pesebre, donde nos dice que realmente nació en diciembre, donde está escrito que diga que realmente eh, Yeshua o Jesús nació en un 25 de diciembre. Si nos vamos a la parte de lo Israel, de lo judío, diciembre era un tiempo de otoño, de invierno. ¿Cómo podría él nacer en un pesebre donde está lloviendo, donde hay barro, donde hay animales? ¿Cómo podría? Entonces, mi pregunta para mis hermanos es, ¿en qué fecha fue que nació Yeshua para no en diciembre? Mira que eso tenemos que mirarlo desde un concepto histórico para poder entender un poco el tema, ¿no? Eh, la religión católica ha vendido a las naciones que Yeshua o Jesús, como lo nombran también, nació un 25 de diciembre y hace connotación a que nació en un pesebre. Si nosotros vamos a mirar la tradición del pueblo, tenemos que mirar de por qué algunos dicen que Yeshua nació en Sucot. Si miramos nosotros Lucas 2, 1 al 7, algunos estudiosos dicen que en los tiempos o en las fiestas de peregrinación del pueblo, y recordemos que Sucot es una de ellas, una de las tres festividades de peregrinación del pueblo, en los tiempos de Yeshua estaba un emperador que se llamaba César Augusto. Según algunos estudiosos, en esos tiempos era común que los censos se llevaran a cabo en los momentos de las festividades judías. ¿Por qué? Porque todo judío, como en este caso Sukkot, tenía que subir a presentarse delante de Hashem. Todo varón tenía que subir a presentarse delante del Eterno. Y allí era donde aprovechaban para hacer los censos y saber cuántos judíos estaban allí. Entonces, si nosotros vamos a ver, dicen muchos, que posiblemente Yeshua nació en una festividad de Sukkot. Primero, ¿por qué? Porque el tiempo no es invierno, entonces se acostumbra a habitar en la Sukkah. ¿Y qué conocemos en ese tiempo como habitar? Aquel que quiere cumplir el mandamiento de estar en Sukkot dice que debe habitar. Para nosotros decir que habitamos en un espacio, en una casa o en un lugar, tenemos que hacer un par de cosas. Una de ellas es comer, ¿cierto? Podernos gozar, sentarnos a la mesa a comer. Y la otra es dormir, descansar, tener un espacio para descansar allí. Entonces algunos dicen que María o Mirja, por estos tiempos, eh, tuvo sus dolores de parto, no encontraron en dónde hospedarse y encontraron muchas sucas, porque es normal que se hagan muchas sucos en las calles y las personas pueden llegar y comer, por lo menos para cumplir el mandamiento. Y en una de estas es donde dicen que fue donde nació Yeshua y, y se puede ver del por qué, digamos, habla que Sukkot es una habitación o una casa temporal, es algo temporal. Y realmente eso fue lo que fue a hacer Joseph y Mirja. Salieron de Belén y pasaron a Jerusalén para cumplir el mandamiento, entonces habitaron en un lugar temporal
Y de allí es donde dicen que Yeshua nació. Y de allí es donde a su vez eh, los católicos han tomado este concepto de decir el 25 de diciembre nació Jesús, entre otros detalles más que tendríamos que mirar más a profundidad. Pero básicamente de allí es donde lo están tomando. Gracias. Yo tengo una pregunta para Luis. Desde los materiales que le he leído, ¿consideras tú que, primero, saber si tienes un concepto similar del nacimiento del Mesías Yeshua para esta época? Y segundo, ¿consideras que el cambio de llevarlo a que nació en 24, 25 de diciembre, 24 y 25, pues, fue un cambio intencional o es un cambio por error? O sea, por error, por ignorancia. Gracias, mi hermano. Yo te iba a hacer la misma pregunta, pero te adelantaste. Eh, de hecho, bueno, no, partiría con un poquito el beneficio de la duda, pero pienso que sí hay cosas intencionales detrás, ¿no? De quitar la identidad al rey de los judíos. Es casi como lo que intentaron hacer con Daniel y sus amigos, ¿no? Al darles otros nombres que perdieran su identidad. Pienso que le intentan conectar, pero es muy diferente. De hecho, no sé si se acuerdan que pasa el 31 de diciembre. Se supone que es la circuncisión de, pues no, 8 días después del nacimiento. Creo que intentaron asociarlo, pero definitivamente cuando quitamos el trasfondo judío del rey de los judíos, creo que las cosas no están correctas. Hay más tradiciones, no sé si ustedes han escuchado la del 6 de enero, ¿no? Que también intentan poner el nacimiento del maestro allí. Pero, creo que fue maravilloso cuando en este movimiento empezamos a adentrarnos en profundidad a las escrituras y ver cómo el rey de los judíos está presente en la Torá. En cada uno de los tiempos establecidos por el Eterno tiene un cumplimiento. Y cuando vi eso, cuando el Eterno me permitió ver eso, eso fue vida para mi alma, cómo encaja en perfección con los tiempos que nuestro Padre colocó. Yo tenía una pregunta, la voy a dejar para los oyentes primero, pero me gustaría de pronto que ustedes también en su experiencia en este hermoso camino nos la puedan contar. A ver, entonces la pregunta sería así para mis hermanos. Eh, ¿Cómo podríamos saber que el Mesías nació en Sucot? Porque es lo que creemos, ¿no? En el movimiento de mesiánico, raíces hebreas, eh, en este movimiento, digámoslo así. ¿Cómo llegamos a la conclusión que el Mesías nació en Sucot? ¿Qué saben ustedes? Yo al final creo que les voy a presentar una conclusión, pero me gustaría también escuchar de pronto las que ustedes han podido recopilar en este camino. Y ahora sí la pregunta para ustedes, mientras nuestros hermanos se suscriben, dejan su like y dejan su comentario. Ustedes que han visto. Para mí, veo, de acuerdo a las profecías y los profetas que han dicho de que el Mesías va a nacer en una fiesta y para la venida del Mesías va a ser una fiesta y en esa fiesta va a ser en esta. Por ejemplo, estaba leyendo lo que es Lucas 20, del 2:21 donde nos dice que la palabra de Yeshua, o que el Eterno le había dado, se hizo carne y hombre, y que para esa festividad que él nació en el primer día de Sukkot, y al octavo día fue circuncidado, y en el octavo día debemos de tener una presentación de una celebración de la fiesta de Sukkot. No, para mí, me hace representación de que en lo espiritual nos debemos de prepararnos para la llegada de ese día, para el nuevo milenio, donde debemos de estarnos bien con la alegría de presentarnos ante el Padre. Entonces, digamos que la festividad para mí hace representación a Yeshua o a Jesús, de que nació para el primer día de la fiesta de Sukkot, pero también fue circuncidado el octavo día, y ese mismo octavo día se celebra ya el octavo día, el cierre de la fiesta de Sukkot, que es con alegría y regocijo. Entonces, para mí, cojo esas dos y las conecto con una sola en lo espiritual, que, que es una preparación para el día que realmente llegue el Mesías del milenio. Gracias, o sea, y creo que estamos muy alineados ahí. Tú estás uniendo el inicio de Sukkot con el nacimiento del maestro y Shemini Atzeret con la circuncisión del maestro en el día octavo, permitiendo Correcto. que la vida del Mesías esté en cada aspecto de las fiestas del Eterno.
Correcto, digamos, yo hago la asimilación de que el Mesías hace de todo, la fiesta, las profecías que están escritas, de que Yeshua nació el primer día de Sukkot, pero el octavo día fue circuncidado, y al octavo día también hacemos el cierre de Sukkot. Para mí, la relaciono las dos en una sola, o sea, es algo más de profundidad de lo espiritual para la venida del nuevo milenio, de cuando Yeshua venga y ya tenemos de estar preparados y de saber que cuando Yeshua venga, vamos a celebrar las fiestas con regocijo, con mucha alegría, porque esto fue una preparación y un ensayo para ese día. Qué bueno, mi hermoso, y qué bueno y es hermoso, mi hermano, lo que acabas de decir. Y no sé, hay muchas tradiciones de cómo llegar a ese cálculo, los turnos sacerdotales con Zacarías, la palabra ya en Juan que dice que el verbo tabernaculizó o hizo morada. ¿Qué han escuchado de pronto, José, Ade, ustedes qué han visto de ahí? Gracias, mis hermanos. Bueno, yo también le sumo que eso tiene algunos ingredientes que es detectivescos o algo que se llama la investigación. Cuando se investiga algo, se hacen hipótesis y se construye algo basado en la información que se tiene. Voy a poner un ejemplo, si hay un delito y no hay testigos, o hay un testigo parcial de algo, pues se construye base a lo que dice, más base de algunas pruebas. También arqueológicamente hay formas de investigar y decir, bueno, encontramos esto de esta forma, hacemos algunas pruebas y empiezan a concluir a base histórica. Entonces, pienso que esos ingredientes los tenemos acá. Pues se acerca uno por varias razones. Uno por las tradiciones, uno por textos de la palabra, y uno empieza a tener sospechas que para nosotros finalmente las asentamos también en la fe y creemos en decir, bueno, toda esta señal me da a entender que estoy más de acuerdo con esta posición sin que alguien pueda decir exactamente es esto definitivamente, porque bueno, pues como le digo, funciona a la manera de cómo es la investigación. Yo no pude encontrar ahora mismo la palabra, pero he encontrado varias palabras que conectan en el término hebreo la palabra, los elementos usados en una azúcar con los elementos usados en un pesebre. Entonces, si el original fuera referido a esas palabras, cuando se quisieron hacer las traducciones, es posiblemente que al no estar introducidos en las tradiciones hebreas o las tradiciones del pueblo hebreo, el que haya tomado el texto, haya tomado la tradición oral o lo que haya recibido, fue la manera como lo pudo traducir allí. Fue la manera como lo pudo traducir allí. Entonces, hay un juego de palabras que me lleva a pensar que sí, que lo que estuvo al principio fue una azúcar y que los elementos que usaron para construir la azúcar, cuando se verbalizaron, se transfirieron de un idioma a otro, quedaron convertidos y en una tradición de otro pueblo en un términos de pesebre. Ahí hay una. Estoy de acuerdo también con el escenario profético de su papel, la escena profética de su papel, el momento en que él al venir, pienso yo, en un papel profético, estuvo muy asociado con las fiestas, porque las fiestas del Eterno son fiestas físicas y en este mundo que están llamados a cumplirlas, estamos llamados a cumplirlas, o el pueblo de Israel está llamado a cumplirlas, pero también tienen funciones proféticas. Creo que él también tiene una función profética, su nacimiento allí, que bueno, bastaría el tiempo porque acá no podríamos profundizar. Pienso también que la parte católica o en la tradición que se recibe en Roma hay dos elementos, el elemento de la intención y el elemento tal vez de la ignorancia, o tal vez no llamemos la ignorancia, sino tal vez de la buena intención de querer tomar la palabra y aplicarla al contexto. Por ejemplo, a mí me parece de cierta forma un poco enriquecedor la figura que hay en una iglesia católica donde hay un cura y esta estructura que trata de asimilar las autoridades y los papeles de los sumos sacerdotes y los sacerdotes y los levitas que había en el templo. Me parece como interesante cómo trataron de copiar todo o de tomar todo. Lastimosamente, esa buena intención con que se hizo eso, o esa intención natural de la carne, fue construyendo
una cosa que para el final del tiempo se señala como un gran problema, que al final del tiempo profético lo señalan como la ramera. Y, y la ramera es aquella que quiere suplantar el papel de la esposa. Entonces, tal vez en principio se ha utilizado buena intención, pero se introdujo en una maquinaria que con el tiempo, con el paso del tiempo, fue dándole forma a algo proféticamente negativo. Entonces, por eso también considero, desvirtuamos el hecho de diciembre y empieza a salir más a la luz el hecho del nacimiento para estos tiempos, sin que aún tenga yo el día exacto, pero lo asocio más a estos tiempos. De hecho, mira que uno de los textos que se toma muchísimo para asociar Sukkot con el nacimiento de Yeshua es Juan. Juan es un texto base, ¿no? En muchos pasajes eh, se toma, ¿no? Como un ejemplo, cuando dice en Juan 1:14 que el Eterno va a habitar entre nosotros, ¿sí? Es uno de los textos que toman allí como ejemplo. Otro ejemplo cuando habla que Yeshua, yo soy la luz del mundo, entonces, que también está en el libro de Juan, ¿sí? Toman el texto también y lo ajustan de acuerdo a los textos de Lucas con Zacarías. Zacarías 14 también lo miran mucho con los textos de Lucas. Entonces, hay muchos textos que se han venido mirando y se han venido cotejando para poder de una u otra forma decir que el Mesías Yeshua nació en este tiempo, ¿no? Y un punto de referencia que se ha tenido, pues obviamente ha sido la tradición católica y el cuestionamiento que se ha hecho, aquel que camina y mira la Torá y empieza a profundizar en ella, de por qué ellos lo celebran en este tiempo, si no cuadra de acuerdo a los tiempos del clima o de las estaciones en Israel. Entonces, fue bueno porque sirvió ese punto de referencia de ellos que no está muy ajustado por los tiempos, pero sirvió para poder introducirnos y mirar muchos otros detalles que a veces se pasan por alto y no se tienen en cuenta. Hay también algo curioso de lo que decía Luis del 6, 7 de enero, era que curiosamente se habla de unos visitantes y en Sukkot también hay unas tradiciones de recibir visitantes en la Sukkot. Entonces, así como ellos posiblemente hayan sido los visitantes a Sukkot, si uno empieza a analizar curiosamente, también hablan de unos visitantes de lejos que llegan. Me parece curioso que los asocien también conectándolos dentro de los días siguientes, pero claro, habría que empezar a calcular fechas y tiempos. A mí me pareció algo interesante y sabe, Ade, quedé un poco picado con eso que mencionabas de los elementos del pesebre con los elementos del azúcar. De pronto que nos lo puedas regalar porque me pareció muy interesante. No, nunca me había percatado de esa conexión. Yo quería aportar, cuando ustedes estaban hablando ahorita de que como pistas, ¿no? A mí me gusta mucho una regla de interpretación que se llama similitud de expresiones. Si yo les dijera esta frase, ¿ustedes a quién piensan que estoy refiriéndome? Eran dos ancianos de edad avanzada y no tenían hijos. Podríamos estar pensando de Abraham y Sara. O Zacarías y Eliseo. Ah, correcto. Esa era la cascarita. Hay una asociación de términos ahí. Curiosamente dicen que Isaac, hay una tradición que dice que Isaac nació en Pesaj, ¿sí? Y pareciera que Lucas nos está tratando de decir lo mismo. Hay dos hombres muy justos, de edad avanzada, no podían tener hijos, y se llamaban Zacarías, Sejaria y Elisheba, su esposa, y tuvieron un hijo. Podríamos asociar que Juan el Bautista nació también en Pesaj. Y como se llevaban 6 meses de diferencia con el maestro nació 6 meses después, colocándolo en el séptimo mes, sobre el día 15 también, curiosamente. Es otra que había escuchado ahí. Me parece muy curiosa. Yo aprovecho para dejar acá otra pregunta a nuestros oyentes. ¿Qué piensan ustedes allá después de los 144,000 cuando dice, y vi una gran multitud, todos vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos? ¿Estará refiriéndose a Sukkot? ¿Qué piensan nuestros oyentes? Dejémosles esa pregunta ahí a nuestros hermanos, a ver qué opinan ellos. Tercera pregunta para mis hermanos es la siguiente. El profeta Miqueas profetizó que el Mesías tendría nacimiento en Belén. ¿Por qué el profeta Miqueas dijo eso?
que Yeshua o Jesús iba a nacer en Belén. ¿Por qué? La pregunta para mis hermanos, para los oyentes. Pienso que, bueno, que hay tiempos y sazones que el Eterno tiene en su voluntad y por eso le revela al profeta, que le revela al profeta, porque que si se lo revela al profeta es porque es algo que tiene algo de profundidad, que no es algo de luz para todos, que todos sepan, sino que el profeta lo trae porque como que lo baja del cielo, por decir así. Entonces creo que hay algo de que entender que hay una profundidad de la palabra del Eterno. Yo pienso que está también conectado con el papel de David, del rey David, y me parece interesante que en la vida de David, y en los tiempos de David, se cumplieron muchas profecías, o se vieron sombras también de profecías que se darían plenamente más adelante. A mí me parece que el profeta lo conecta también con la vida del rey David, el nacimiento de Yeshua pues en esa ciudad o en ese pueblo, en ese momento. Mm, Pienso, ya podríamos entrar a mirar la definición de la ciudad y la ubicación geográfica, pero al principio lo conecto con David. Mira que yo estoy de acuerdo contigo porque Belén tiene una parte importante simbólica y profética, y dentro de la historia del pueblo de Israel dicen que allí fue donde nació el rey David, en Belén. Y tenemos que recordar que el Eterno hizo un pacto con David, según la de Samuel 7, de que su descendencia sería eterna y que uno de sus descendientes reinaría para siempre sobre Israel. Y si vamos a profundizar un poco más, Belén, o esa expresión Belén, o Bethlehem, ¿cierto? Trae como connotación casa del pan, también lo hemos escuchado así. Y si nosotros vamos a mirar otras cositas más allí, profundizando un poco más, debemos recordar que Joseph y Miriam, ¿de dónde venían? Cuando ascendieron en el tiempo de Sucot, según Lucas, venía de Belén. Ellos venían de Belén y estaban ascendiendo a Jerusalén para hacer pues el cumplimiento de la festividad de Sucot. Entonces, hay varias cosas allí a mirar que son importantes del por qué de una u otra forma se habla al respecto. Bueno, por mi parte, creo que hay un erudito, si no estoy mal, de apellido Edersheim, y él es un erudito, ¿no? Este hombre era un genio de la escritura, y él menciona que curiosamente, usando la profecía de Miqueas, creo que es el que sugiere, de pronto puedo confirmar el dato, que en ese verso de Miqueas, el Mesías tenía que ser revelado allá. Creo que dice, y tú, torre del rebaño, fortalece la hija de Sión, sí. Desde allá va a ser revelado el Mesías, parafraseando un poquito. Y curiosamente, cerca bueno, en hebreo diría Migdal Eder. Y cerca de Belén, muy cerquita de Belén, hay un lugar que se llama Migdal Eder. Entonces, creo que hay fuertísimas, uniéndome a lo que ustedes decían, hay fuertísimas asociaciones con que es el lugar, no solamente la profecía, sino que está apuntando también como un lugar geográfico específicamente en la zona de Belén. Y acá hay algo curioso, no sé si ustedes se habían puesto a pensar esto. Hay muchas tradiciones, ¿no? Los sabios que venían eran gentiles o eran sabios judíos, ¿no? Eh, se ha escuchado de todo, ¿no? Los que vinieron a Herodes a preguntarle que dónde nacería el Mesías, ¿sí? Yo y si les confieso, no sé si a ustedes les había pasado, hasta hace un tiempo atrás, siempre había nacido con una tradición de que eran sabios judíos. Después cambió mi postura, porque qué sabio judío no sabría dónde nació, no sabría dónde habría de nacer el Mesías, ¿no? Tuvieron que preguntarle a Herodes. Ahora, ¿qué sabio judío le preguntaría algo a Herodes? Tiempito antes de esta escena que vemos en Mateo, Herodes había mandado a asesinar a todo el Sanedrín, dejó con vida solamente a un sabio, de resto mató a todos. Entonces no creo que fueran, en mi postura, sabios judíos, sino gentiles, ¿sí? Y Herodes sí recurre después a los sabios que le dicen, sí, miren, en Belén, porque está escrito ta, 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 ta. De hecho, mira que se conecta mucho con un concepto profético y habla de los sueños de Joseph, ¿cierto? Joseph Hatzadik. Si nosotros vamos a ver y vamos a hundir un poco más, no creo que vayamos a profundizar hasta allí, el tiempo no nos daría,
pero si vamos a mirar en dónde está la matriarca Rachel, vamos a ver que ella está enterrada en un lugar que se llama Heber. ¿Está en dónde? Está en una carretera que va de Jerusalén a Hebrón, ¿sí? Pero que se encuentra situada muy cerca o por la zona de Belén o de Bethlehem, la casa del pan. Entonces, hay una parte del sueño de Joseph que no se ha cumplido, y es donde dice que sus padres, junto con sus hermanos, tienen que postrarse, ¿sí? Y ella es la única matriarca que está fuera de, del sitio donde están enterrados los patriarcas y las matriarcas, y es donde la que quedó en el camino intermedio entre los pueblos, digámoslo así, de las naciones y el pueblo de Israel, y ella es la que conecta esa casa del pan. Hay muchas cosas más a profundidad allí. Como les digo, hermanos, no podríamos hablar de todo esto porque son cosas muy lindas que encontramos aquí, pero son conexiones que podemos hacer con respecto al Mesías y el nacimiento y por qué de una u otra forma sale de allí, de Belén y muchas otras cosas más. Tendríamos que entrar a mirar, pero hay un pequeño detalle. Si tiene curiosidad, hermano, lo invito, ponga ahí su mensaje, escríbanos y si Hashem lo permite y es un tema que quieren que toquemos más a profundidad, lo podríamos mirar para hablarlo. Ya por último, para cerrar, digamos que la causa de que Yeshua naciera en Belén fue por un edicto que dio Augusto César, que todos los que fueran nativos de cada país tendrían que regresar a su país o a su ciudad de origen. Entonces, digamos que esa era la profecía de Miqueas que daba, que Yeshua tenía que nacer en Belén y se cumplió. Entonces, es muy importante porque la palabra, lo que, como está en Salmo 119, del 160, donde dice que la palabra del Eterno es juicio y la justicia, y los acontecimientos bíblicos deben de estar sustentados en las palabras del Eterno, que tengan validez y que todo lo que está en la Torah es válido y es verdad porque el Eterno así lo ha dado. Otro punto muy importante hablando de esta fiesta de las enramadas es que dice que de acuerdo a la escritura del Eterno, que habitará en su pueblo y hará ya un santuario para mí y habitará en medio de ellos. Están Éxodo 25:8, donde estableció que en este momento que Él habitará dentro del pueblo de nosotros y que así es. Y esta fiesta es una representación de que en Sucot todo su pueblo va a ser reunido y que vamos a regocijarnos en alegría y en obediencia al Eterno para una preparación. Nos estamos preparando para ese día cuando venga Yeshua. Bueno, hermanos, creo que llegamos al fin de este maravilloso programa. Muchas cosas hemos aprendido el día de hoy, pero deseamos de todo corazón que puedan tener mucho gozo, de mucha alegría y estaréis alegres, que es una gran mitzvah. Que el Eterno bendito los continúe bendiciendo. Gracias por participar y hasta la próxima. Shalom.